Movimiento. Las cosas pasan de ser estáticas a dinámicas. Casi todo videojuego utiliza el movimiento de una manera u otra. Es la base esencial para que los niveles y los personajes se sientan vivos. Comencemos entendiendo en su aspecto más fundamental, ¿qué es el movimiento? El movimiento es un cambio de la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo respecto a un sistema de referencia. Tenemos tres elementos importantes en esta definición: cambio de posición, tiempo y sistema de referencia. Los tres son necesarios para que el movimiento exista como lo conocemos. Si solo tenemos cambio de posición, pero no hay cambio gradual respecto al tiempo, tenemos teletransportación, no movimiento. Si solo tenemos tiempo, pero no hay cambio, tampoco tenemos movimiento. Y finalmente, si tenemos ambas cosas, pero no tenemos un sistema de referencia para comprobarlo, no tenemos manera de distinguir el movimiento. Vamos viendo qué es cada uno. Cambio de posición. El símbolo delta significa cambio. La fórmula básica para delta es valor final menos valor inicial. Delta representa cuánto cambió. Por ejemplo, si tenemos un objeto en la posición 3 y lo cambiamos para que termine en la posición 5, delta sería igual a 5 menos 3, es decir, 2. De esta manera tenemos que, para que nuestro objeto termine en la posición 5, tenemos que agregarle 2 a su posición actual. Vemos que si repitiéramos esta misma operación, ahora la posición final cambiaría a 7, y si lo seguimos haciendo, nuestro objeto se seguiría desplazando 2 unidades en dirección positiva, que en este caso es a la derecha. Si quisiéramos que nuestro objeto se desplazara hacia la izquierda, tendríamos que invertir el valor de delta. Para que nuestro objeto regrese a la posición 5, tenemos que restar 2 hasta que llegue a esa posición. Con esto introducimos el concepto de dirección. Para cada eje tenemos dos posibles direcciones, positiva y negativa. En este caso, el desplazamiento positivo es hacia la derecha y el negativo es hacia la izquierda. Ahora, este desplazamiento es unidimensional, quiere decir que solo estamos cambiando una dimensión. En un juego 2D, el desplazamiento es bidimensional. Digamos que el eje horizontal es X y el eje vertical es Y. Ahora no solo tenemos delta X, también tenemos delta Y. Si delta Y es 1, el objeto se desplazará una unidad hacia arriba. Si delta Y es menos 1, el objeto se desplazará una unidad hacia abajo. El movimiento diagonal existe cuando combinamos delta X y delta Y. Si ambos valen 1, el objeto se desplaza en diagonal hacia la derecha y hacia arriba. Si ambos valen menos 1, el objeto se va en dirección opuesta, hacia la izquierda y hacia abajo. Algo que es muy importante entender es que el desplazamiento diagonal cuando ambas deltas valen 1 no es 1, es más largo. Regresaremos a este punto más adelante. En un juego 3D se agrega el eje Z y podemos desplazar un objeto con delta Z. Tiempo, delta tiempo. Ya cubrimos la parte del cambio de posición. Ahora entendamos cómo trabajaremos con el tiempo. Godot ofrece una variable llamada delta, que se pasa como parámetro en el método process. La mencionamos en el video anterior, pero ahora nos esforzaremos en entenderla mejor. Delta de tiempo, al igual que delta de posición, se refiere a un cambio. Se calcula con la siguiente fórmula. Delta tiempo es igual a 1 sobre el número de frames por segundo. Pero, ¿por qué es esto? ¿Por qué lo necesitamos? Entendamos esto con un ejemplo. Tenemos dos computadoras. Una corre a 10 frames por segundo y otra corre a 100 frames por segundo. Habíamos mencionado que process se ejecuta una vez cada frame. Ahora digamos que en ambas computadoras se ejecuta la misma instrucción dentro de process. Si ejecutamos ambas computadoras al mismo tiempo, pasando un segundo la primera computadora solo habría sumado 10, mientras que la segunda ya habría sumado hasta 100. Esto es con una suma, pero ahora imagínense qué pasaría con movimiento. La segunda computadora siempre iría más rápido pues ejecuta más frames por segundo. Como ven, no podemos confiar en que ambas corran a la misma velocidad. Por esto, necesitamos una manera de hacer homogéneo el resultado. ¿Por qué dividimos 1 entre el número de frames? Veámoslo con números.
Si divido 1 sobre 10, obtengo 0.1, mientras que si divido 1 sobre 100, obtengo 0.01. La computadora que corre más rápido tiene un valor más pequeño. Volvamos a ejecutar la instrucción en ambas computadoras, pero ahora sumando delta. La primera computadora sigue sumando 10 veces por segundo, pero como ahora la cantidad que está sumando es más grande en comparación con la segunda, ambas llegan al mismo valor en el mismo tiempo. Por esto se usa delta, para compensar los cambios en la velocidad de ejecución de la computadora. Código. Vamos a poner en práctica esto que acabamos de aprender. Nos metemos al link y nos lleva a este repositorio de GitHub. Aquí encontrarán el archivo para esta lección. Damos clic al botón de descargar ubicado en la parte derecha. Podemos guardar el archivo directamente en la carpeta del proyecto de Godot. Descomprimimos el archivo y borramos el comprimido. Ahora en Godot, ubicamos la nueva carpeta y damos 2 clics para ver sus contenidos. Ahí encontraremos la escena con nombre Movimiento. Vamos a abrirla. Nos dirigimos al nodo de nombre Cube para editar su script vinculado. Para trabajar con movimiento, primero necesitamos introducir un nuevo tipo de dato. Dentro de Process, creamos una variable de tipo vector3 con V mayúscula. El nombre de la variable será velocidad. Seguimos con el operador de asignación igual y escribimos new vector3, paréntesis, punto y coma. Notarán que estamos utilizando la palabra clave new y paréntesis para inicializar esta variable. El vector3 no es un tipo de dato básico, es una estructura. Habíamos dicho que las variables son como cajitas. En este caso, vector3 es más como un mueble con 3 cajones. Cada cajón puede guardar un valor diferente, y cuando pasamos la variable es como si pasáramos el mueble completo con sus 3 cajones. Dentro de los paréntesis podemos colocar los valores para x, y, z. El primer valor será para x, el segundo para y el tercero para z. Opcionalmente pueden colocar los nombres para cada parámetro con el fin de saber cuál valor corresponde a cada eje. Comenzaremos moviendo el cubo hacia adelante. En Godot, la dirección adelante se representa con el eje z negativo, así que colocaremos -1 en z. Los demás valores se quedarán en 0 por el momento. Este valor que acabamos de colocar sería delta z, como explicamos anteriormente. Ya tenemos nuestra variable de velocidad, pero aún no se moverá el cubo, pues la variable es solo información. Necesitamos un método para que se use esta información para mover el objeto. Todos los nodos de tipo Node3D vienen con un método translate que sirve especialmente para mover objetos. Escribimos translate y cuando se muestre la sugerencia, damos enter. Ahora entre los paréntesis colocaremos nuestra variable. Si dejamos el código justo como está ahorita, tendríamos el problema de que la instrucción corre cada frame, lo que resultaría en inconsistencias dependiendo de la velocidad de ejecución de la computadora. Para resolver esto, multiplicaremos nuestra velocidad por delta. Notarán que nos aparece un error. Esto es porque el tipo de la variable delta es double, y la multiplicación entre un double y un vector3 no está definida. Podemos resolver esto convirtiendo el double a float, colocando paréntesis y float justo antes de la variable delta. Ahora que el editor no muestra errores, estamos listos para probar el movimiento. De vuelta en Godot, podemos ejecutar la escena para probar que todo está funcionando correctamente. Funciona. Vamos a modificar el código para que podamos experimentar más libremente. Moveré la declaración de nuestra variable hacia arriba, afuera de los métodos, pero dentro de nuestra clase. Podemos mover la línea completa manteniendo presionado Alt y presionando la flecha hacia arriba en nuestro teclado. Arriba de la variable, colocaré el atributo export para decirle a Godot que muestre el valor en el inspector. Esto nos permitirá modificar el valor de velocidad sin tener que meternos al código. Vamos a verlo. En Godot, primero nos aseguramos de que el objeto Cube está seleccionado. Después nos aseguramos que el proyecto está actualizado. En la parte superior derecha tenemos un icono de un martillo. Este icono nos permite construir el proyecto. En Godot, se utiliza para compilar el proyecto cuando trabajamos con C#. Al presionarlo, Godot revisa tu código para asegurarse de que esté bien escrito y que tenga sentido para la computadora. Después de que termine de compilar, y si no han salido errores, deberíamos ver nuestra variable con sus valores por defecto para x, y y z. Podemos modificar el valor desde aquí y Godot lo usará como el nuevo valor inicial de la variable. Vamos a probar mover el cubo hacia la derecha.
Regresamos el valor de z a 0 y cambiamos el valor de x a 1 positivo. Antes de darle play, me gustaría configurar la ventana del juego. En la parte superior seleccionamos la vista del juego y en las opciones, en los últimos 3 puntitos, desactivamos la opción que dice Make Game Workspace Floating on Next Play. Esto nos permitirá tener la ventana del juego incrustada en la ventana principal. Ahora ejecutamos la escena. Una de las ventajas de exportar nuestra variable es que podemos cambiar el valor de nuestra variable incluso cuando el juego se está ejecutando. Tómense el tiempo para experimentar con diferentes valores, tanto positivos como negativos, para entender cómo se traducen estos números a dirección de movimiento. Ahora, entendamos qué es lo que está haciendo el método Translate, haciendo manualmente el proceso de mover el cubo. Borraremos el método Translate para modificar la posición directamente. Recordemos lo que habíamos dicho de delta. Delta representa cambio. En este caso, los valores de nuestro vector 3 representan delta x, delta y y delta z. Cada valor le dice a la posición cuánto va a cambiar, pero ¿cómo le decimos cómo va a cambiar? Lo haremos manualmente. Todo objeto de tipo Node3D tiene una propiedad de posición. Cuando comenzamos a escribir position con P mayúscula, notarán que Rider nos muestra una sugerencia. Veamos más a detalle qué es esta sugerencia. A la derecha del nombre nos aparece el tipo de dato de la variable. Es de tipo vector 3, justo como la variable que acabamos de crear. Esto quiere decir que tiene valores para x, y y z. Más hacia la derecha vemos una descripción de la propiedad. Nos dice que es una propiedad de la clase Node3D. No nos meteremos aún con el significado de una clase. Lo importante que hay que entender aquí es que Godot nos las da para consultar o modificar la posición de cualquier objeto 3D. Otra cosa que es importante entender es que esta misma propiedad la podemos encontrar en el inspector. Dentro de las propiedades de Node3D tenemos el título Transform y dentro de Transform tenemos la posición. Si modificamos manualmente estos valores, notarán que el cubo se mueve en la vista 3D. Cuando modificamos la propiedad Position desde código, es como si estuviéramos cambiando manualmente estos mismos valores. Sin embargo, notarán que cuando los valores se modifican desde aquí, el cubo no se sigue moviendo. Esto es porque estos valores no representan cambio, solo estamos estableciendo la posición actual. ¿Cuál es la diferencia con nuestra variable de velocidad? En términos de datos, ninguna. Lo que hace que veamos un comportamiento diferente es el cómo se usa la variable. Vamos a verlo. Vimos que modificar la posición desde la interfaz nos permite cambiar inmediatamente la posición del cubo a una nueva posición. Si queremos lograr lo mismo desde código, podemos hacerlo con el operador de asignación. Escribamos position igual a velocidad. Ahora, si corremos el juego, notarán que no se mueve el cubo. ¿Qué pasó? Cuando asignamos un vector 3 a la propiedad position, no estamos estableciendo un delta o cambio, solo estamos asignando un nuevo valor. Cambiar el valor de velocidad desde la interfaz hace lo mismo que modificar la posición manualmente. El problema que tenemos lo podemos ver en esta etiqueta. Los valores no cambian con respecto al tiempo, son estáticos. ¿Cómo llegamos al movimiento entonces? Vamos al código a verlo. Para que el objeto se mueva necesitamos considerar la posición actual también. Hagamos esto. Position más igual velocidad. El operador más igual primero consulta la posición actual y después suma los valores de nuestra variable velocidad. Vamos a verlo. Se mueve, solo que demasiado rápido. Esto es porque la velocidad se está agregando cada frame. Volvamos al código para arreglarlo. En lugar de sumar el valor de velocidad directamente, lo multiplicaremos por delta, convertido a float. Ahora, la velocidad se aplicará por segundo, en lugar de cada frame. En Godot, una unidad equivale a un metro, por lo que si el valor de x es 1 positivo, el cubo se moverá 1 metro a la derecha cada segundo. Si ejecutamos la escena, deberíamos ver que ahora se mueve a una velocidad mucho más decente. ¿Cuál es la diferencia entre usar el método Translate y modificar la posición manualmente? Prácticamente ninguna. Internamente el método Translate hace lo mismo que acabamos de hacer. Ambas maneras son válidas para mover un objeto en 3D. Con esto terminamos esta lección. Espero que todo haya quedado claro, y si no, puedes dejar tus dudas en los comentarios y te ayudaré a resolverlas. En el siguiente video, veremos cómo controlar el movimiento utilizando el teclado.
Te espero allá.